Pero cuando Dios asciende a su trono, en ese momento los hombres rechinan sus dientes y no les parece ni les agrada al Dios en su trono. Proclamar al Dios en su trono es el derecho que Dios tiene sobre toda la creación. El derecho de disponer de cada vida como a Él le parezca, sin necesidad de consultarle a nadie. Cuando se predica ese Dios, las personas no están de acuerdo, no quieren ese tipo de Dios. Y es que, aunque Dios sea soberano, hermanos, aunque Dios sea soberano, déjeme decirle que toda su voluntad al final es pura y es buena. Aunque Dios sea solícito en sus decisiones y en su manera de actuar, todo lo que viene de Dios es bueno. Aunque muchas veces nosotros no lo entendamos o no lo comprendamos. Le voy a invitar a que abra su Biblia en el libro de los Hechos, en el capítulo 1. Vamos a leer del versículo 6 al versículo 9. Hechos 1, del 6 al 9. Me dice amén cuando lo tenga. Hechos capítulo 1, versículo del 6 al 9. ¿Cuántos lo tienen? Dice así: entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y Jesús les respondió: no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Los seres humanos catalogamos la vida como normal, concibimos la vida como normal cuando las cosas que vivimos o vemos vivir en los demás son aceptables, son coherentes. Decimos, es normal cuando ciertas cosas suceden en nuestro entorno. Pero cuando llegan a ocurrir eventos que se escapan de nuestro entendimiento, cuando llegan a ocurrir eventos trágicos o catastróficos, eventos que escapan de nuestro entendimiento, de nuestra lógica, nuestra razón, el ser humano tiende a cuestionar a Dios. Cuestionamos a Dios y muchas veces lo hacemos por el sufrimiento o por la injusticia. Esas son dos de las principales razones que llevan a muchas personas a decirle a Dios ¿por qué? ¿Por qué cuando vemos mucho sufrimiento? ¿Por qué cuando vemos mucha injusticia? Más de alguno de los que estamos acá en alguna vez le dijimos a Dios ¿por qué? Más de alguna vez le dijimos a Dios, preguntamos a Dios, quisimos una respuesta de parte de Dios. Algunos han dicho que no es correcto decirle a Dios ¿por qué? Pero yo veo en la Biblia que esto no es malo, porque Jesús cuando estaba en la cruz, Él dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Creo que el por qué viene de nuestra debilidad humana. El por qué es una incógnita grande, que no la podemos responder nosotros mismos y queremos que alguien que puede hacerlo, la responda. El problema de esto es que cuando todos estos eventos trágicos, catastróficos que ocurren en nuestra vida, cambian nuestra relación con Dios, nuestro tono con Dios. Una cosa es decirle a Dios ¿por qué? Podemos decir un por qué con un buen semblante o una buena actitud, pero también hay porqués con un tono ofensivo o fuera de lugar. A veces no vamos a Dios a preguntar, vamos a Dios a cuestionar a Dios. Vamos a Dios no a que Él nos dé una respuesta de lo que está pasando en nuestro entorno, de nuestra vida, sino vamos a Dios a decirle: te equivocaste,
No debiste de haber hecho esto, creo que estás actuando mal. Y yo veo esto, ¿cuántos de los que son padres acá aceptarían cuestionamientos de su propio hijo? Supongamos que un padre tenga un problema económico. Póngase usted como padre y tiene necesidades y circunstancias económicas difíciles y por alguna razón no pudo suplir las necesidades de su hijo. Y viene su hijo a usted y le pregunta y le dice: papá, ¿por qué no me has dado? ¿Por qué no me has suplido? ¿Cuántos de los que son padres acá se adjudican la prerrogativa de no responderle a su hijo? Su hijo le puede hacer muchas preguntas, le puede demandar muchas cosas, pero el padre puede responderle al hijo o puede no responderle a su hijo. Pero lo que el padre no va a aceptar de su hijo es que éste le ofenda por aquellas cosas que no recibe de su padre. Lo que el padre no va a aceptar es que el hijo lo cuestione y lo vea como un mal padre. Cuando el padre tiene sus razones y sus motivos. Aunque el hijo le diga: yo quiero un par de zapatos ya. Y el padre no le dice nada. Posiblemente él sabe el momento en que lo va a hacer. Pero el hijo tildó al padre de mal padre, de malo. Yo creo que ninguno de los que son padres acá aceptarían eso de sus hijos. Porque estamos claros, debemos de estar claros. No hay la misma igualdad entre padres e hijos. El padre en cuestión de autoridad es más que el hijo. El hijo en cuestión de autoridad es menos que el padre. El padre no se debe a sus hijos, los hijos se deben a sus padres. El primer respeto viene de los hijos a los padres. Pero muchas veces nosotros nos pasa como esa comparación que le estoy haciendo. Tenemos una relación con nuestro padre, pedimos muchas cosas, vivimos según nosotros la voluntad y la guía de Dios, y cuando las cosas no marchan como nosotros esperamos, cuando lo trágico, lo catastrófico, lo doliente, lo sufriente toca nuestras vidas, vamos a Dios. Y muchos de nosotros vamos con una actitud diferente, no vamos como hijos, no vamos a hablarle a alguien superior, comenzamos a hablar como si fuese alguien a mi nivel. Dios no está a nuestro nivel, Él es superior en cualquier cosa que nosotros le podamos comparar. En Romanos 9:20 Pablo hace esta exhortación. En nuestra relación con Dios y cómo vemos a Dios, Pablo categóricamente dice: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Y en lo que leímos en Hechos estaban los discípulos. Y Jesús iba a ascender a los cielos. Y los discípulos tenían interrogantes. Una pregunta que se habían hecho, de hecho, por años. Estaban viviendo la opresión de un gobierno. No vivían ellos su libertad como nación. Ya habían pasado ellos por cuatro gobiernos que los habían oprimido. Primero fueron los babilónicos. Ellos subyugaron a todo el pueblo de Israel con mano dura. Desde ese momento ellos perdieron su libertad. Cayó el imperio babilónico y vinieron los medos y los persas y agarraron el mismo paquete con los judíos y los subyugaron también. Igual los trataron con dureza y no volvieron ellos a ver esa libertad que habían conocido. Y se termina el imperio medo-persa y vienen los griegos. Y también ellos subyugan a todo el pueblo de Israel. Y se termina el gobierno de los medos, de los persas, de los griegos, y vienen los romanos. Una pregunta que todo judío tenía a Dios, una pregunta que la tenía aquí en el cuello, que quería decírsela a Dios, quería que Dios se la respondiera, quería una respuesta de Dios, es: ¿hasta cuándo?
¿cuándo, Señor, nos vas a librar de este cautiverio? ¿Cuándo nos vas a librar de esta opresión? ¿Cuándo vamos a ser libres? ¿Cuándo vas a libertar a Israel? Le aseguro que eso estuvo en todas las oraciones de ellos. Eso estuvo en todas las peticiones de ellos. Y llega el momento, y están los discípulos delante de Jesús, al que habían conocido como Dios. Si querían una entrevista y iban a obtener una respuesta, era en ese momento, en Hechos capítulo 1. Y están los discípulos delante de Jesús y vemos que formulan la pregunta. Y le dicen a Jesús: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y le hacen la pregunta a Jesús. Y le hicieron bien la pregunta. No fue una pregunta con un tono golpeado. No fue una pregunta altanera. Aunque déjeme decirle que no muchos nos controlamos. Cuando vamos a Dios y ya nos hastiamos de cierta situación y le decimos al Señor: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y se lo decimos y hasta el tono, créeme, que delante de Dios cuenta. Pero los discípulos lo hicieron de la mejor manera. Ellos dijeron: Señor, ¿hasta cuándo restaurarás? Dinos, respóndenos, Señor. ¿Y sabe qué? El orgullo del hombre le dice, nuestro orgullo nos dice, que cuando hacemos una pregunta, queremos respuesta. ¿O quién hace una pregunta para que nadie le conteste? Pero muchas veces hasta podemos demandar la respuesta. Muchas veces podemos exigir la respuesta. Volviendo al ejemplo de los padres, creo que los padres pueden exigir una respuesta o una actuación de sus hijos, ¿sí o no? Le dice el padre: quiero que me respondas ya. Yo quiero que lo hagas ya. Los padres pueden demandar respuesta o actuación de sus hijos. Los jefes pueden demandar respuesta o actuación de sus subalternos. El jefe le puede decir: venga y dígame por qué hizo esto. Venga y quiero que haga esto ya. El cónyuge puede demandar una respuesta o una actuación de su pareja. Pero ¿será que nosotros podemos demandar una respuesta o una actuación de Dios? ¿Será que tenemos nosotros algún tipo de prerrogativa para decirle a Dios: Señor, quiero que me respondas ya, quiero que actúes ya? Si algo debemos de entender que está en la Biblia, es que Dios es soberano en su manera de actuar y en su manera de responder. Nosotros nos debemos a Dios, Él no se debe a nosotros. Nosotros hacemos las peticiones y las oraciones a Dios, no Él a nosotros. De hecho, Santiago dice que cuando vayamos a Dios y presentemos nuestros afanes, nuestras necesidades, lo hagamos con ruego, con súplica y hasta con acciones de gracia delante de Dios. Pero muchas de nuestras peticiones son hechas a Dios, pero no todas son contestadas. ¿Habrá alguien acá que no sabe que del 100% de mis peticiones a Dios, de mis preguntas a Dios, las contestó Dios todas? Alguien podrá decir: hermano, todo lo que pedí este año, todo se cumplió. Todo lo que le dije a Dios que hiciera, todo lo hizo. ¿Será que si somos nosotros cristianos conscientes, sabemos que hay cosas que le pedimos a Dios, pero Dios no las hace? Hay cosas que esperamos que Dios responda, pero no las responde. Y es que Dios, en su manera de responder y en su manera de actuar, es soberano. A veces nos frustramos con esto. ¿Sabe por qué? Nos frustramos porque digo: si Dios no me responde es porque yo estoy en pecado. Ese debe de ser el problema. Si Dios no actuó en esto que yo le pedí, es porque lo estoy haciendo mal, lo estoy pidiendo mal. Y tendemos nosotros a justificar el por qué Dios no nos responde.
Le hallamos una razón, alguna causa por la cual Dios no nos responde. Pero aunque lo que pidamos, porque hay gente que dice, tal vez lo que estoy pidiendo es malo, tal vez lo que estoy pidiendo es egoísta, por eso Dios no me responde. Tal vez no le he preguntado al pastor indicado o a la persona indicada, por eso Dios no me ha contestado. Pero escúcheme bien, aunque le pregunte al mejor pastor que usted considere, aunque lo que esté pidiendo sea lo más puro y lo más bueno, aunque usted sea una persona sin ningún pecado, aún así Dios se reserva el derecho de responder o de actuar. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Él se adjudica el momento, las palabras, la época, su actuar en lo que Él considera que es lo correcto, lo necesario, lo justo o lo bueno para las personas. En el versículo 7, cuando los discípulos le hicieron la pregunta a Jesús y le dijeron, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? O sea, ahorita. Jesús les dijo, ¿cuánto le han puesto atención lo que Jesús respondió en el versículo 7? No les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones que el Padre dispuso en su sola potestad. En la versión iberoamericana, ese versículo 7 se lee así: no es cosa de ustedes saber la fecha o el momento que el Padre se ha reservado fijar. En la versión de Biblia, lenguaje actual, ese versículo 7 se lee así: solo Dios decide cuándo llevar a cabo lo que Él piensa hacer. ¿Cuántos dicen amén? Proverbios 19:21. Proverbios 19:21 dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, el consejo de Jehová permanecerá. Muchas cosas las personas creemos, pensamos, deseamos, esperamos que pasen, que ocurran, pero lo que va a prevalecer en la vida del cristiano es el consejo del Señor. Es lo que Él considera correcto, necesario y justo para sus hijos. Aunque sea bueno, aunque sea meritorio, Dios decidirá el momento correcto para actuar o para responder. Y esto me lleva a una pregunta, porque muchas personas, por ejemplo, los ateos, ellos tildan a Dios como un Dios déspota, que arbitrariamente Él decide conforme su gusto y su deseo, que nadie está a salvo de la voluntad de Dios porque como a Él nadie le puede decir lo que tiene que hacer, así que todos los seres humanos estamos a merced de un sádico que toma sus decisiones sin que nadie le pueda decir nada, que nadie le pueda doblegar. ¿Deberíamos nosotros de tener temor de la soberanía de Dios? Le hago la pregunta, ¿deberíamos nosotros de tener temor de la soberanía de Dios? No. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña que aunque Dios sea soberano en su manera de actuar o de responder, su voluntad está sujeta a todos sus atributos. La voluntad de Dios está ligada a sus atributos. Escuche bien, si Dios decide hacer o no hacer algo, eso está en correspondencia a su justicia. Si Dios decide hacer o no hacer algo, eso está de acuerdo a su misericordia. Si Dios decide hacer o no hacer algo, está de acuerdo a su propósito. Cuando Dios decide hacer o no hacer algo, de hecho hay una razón. Pero esa razón, Dios la sabe, viene de algo bueno de Él para nosotros. No es una mala razón. Jeremías registra esto. Cuando Dios habló en Jeremías 29:11, Dios dijo: porque yo sé bien los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pueblo de Israel, dijo el Señor. Yo sé bien los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Son pensamientos de bien y no de mal,
Dios dijo eso. ¿Cuántos dicen amén? Pensamientos de bien tengo para ustedes, sino de mal. Quiero darles el fin que ustedes esperan. Pero como dijo un predicador, el hombre tiene que entender o tiene que dejar que Dios sea Dios. Y nosotros tenemos que jugar el rol de ser hijos. El problema es muchos que andan predicando ahí. Y sé que algunos de nosotros ya tenemos la mente un poco lavada. Que podemos ponernos a Dios de tú a tú. Que podemos decir a Dios, si vas a hacer algo, hazlo ahora. Ya. Ya no, nadie va a Dios. Se perdió eso, el consejo de Santiago de las súplicas, los ruegos delante de nuestro Dios, conocidas de noche y de día, suplicando a Dios su voluntad buena y perfecta en nuestra vida. Hemos enseñado que hay cosas que podemos hacer que van a doblar la mano de Dios para que haga algo. Sí, ayune a Dios 20 días y Él le va a volver a su esposa. Le estás diciendo a la persona que si ayuna, le va a doblar el brazo a Dios, su voluntad va a cambiar, Él va a hacer lo que yo estoy diciendo. Y gente ayuna porque perdí a mi esposo, entonces voy a ayudar 30 días para que el Señor me devuelva. Voy a orar todas las noches para que el Señor me dé eso. El trabajo que yo quiero, ese que yo vi, ese es el que yo quiero. Señor, te pido que ese me dé. Y ahí está Dios repartiendo deseos a todo el que le pide, lo que pedimos, lo que queremos, lo que deseamos, eso se va a hacer. Y eso es lo que hemos aprendido. Y muchas personas, algunas personas que yo he conocido, aún dentro de esta iglesia, hemos ofendido la soberanía de Dios, el derecho que Dios tiene sobre su creación, su derecho que no es malo sino es bueno, su derecho que Él dice, yo lo voy a hacer en el mejor tiempo, yo lo voy a hacer con las mejores personas. Romanos 8:28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Mire qué interesante. La palabra soberano, también en la etimología del latín, le diré qué significa. Soberano en el latín dice que la primera parte que de la palabra sober significa encima y anus significa procedencia. De manera general, soberano o soberanía puede hacer referencia a la cualidad de ser superior a las demás personas en actividad. O sea, Dios es soberano porque es superior en sabiduría. Dios es soberano porque es superior en sabiduría que cualquiera de nosotros. Es tremendo lo que dice un versículo de la Biblia. Dios no tuvo consejero. Nadie le enseñó cómo hacer algo. Porque si alguien es superior en sabiduría para hacer las cosas, es Él. Así que cuando yo voy a Dios y le digo, yo creo, Señor, que el camino por la derecha es el mejor para mi vida. Y el Señor dice, ¿y qué tal si te digo que el de la izquierda es el mejor? Señor, yo creo realmente, y disculpa que te contradiga, pero el camino de la derecha es el mejor camino. Dios es superior en sabiduría que en nosotros. Por eso Él es soberano. Dios es superior en fuerza que nosotros. Señor, aprovechemos este momento, porque después no vamos a tener la oportunidad de hacerlo. Y el Señor dice, yo puedo cambiar cualquier momento en cualquier tiempo. Por eso soy soberano, sé el momento exacto y correcto. ¿Se acuerda cuando Jesús hizo su entrada triunfal en Jerusalén y montó un burro? Y dice que todo el mundo ponía palmas, le dieron un recibimiento a Jesús como de rey. Todo una multitud. Le aseguro que algún discípulo pudo haberle dicho a Jesús, Señor, si vamos a proclamarte rey, tiene que ser en este momento. Porque todo el pueblo lo tenemos a nuestro favor.
Señor, si nos vamos a tomar Jerusalén, tiene que ser en este momento porque todo el pueblo está con nosotros. ¿Y qué tal? Dios no hizo eso. Aunque las personas, nosotros lo leemos, que pudo haber sido la mejor oportunidad, Dios no lo hizo. Porque Él es superior a nosotros, en sabiduría y en fuerza. Por eso, Él es soberano. Y uno más, Dios es superior a nosotros en bondad. Significa que aunque nosotros creamos que muchas cosas son buenas, aunque nosotros digamos, Señor, te pido esto es bueno, esto realmente no es malo. Dios sabe realmente cuando las cosas van a ocurrir que van a ser realmente más puras de lo que nosotros creemos que van a ser puras. ¿Le vamos a dar nosotros la oportunidad a Dios que Él sea Dios en nuestras vidas? ¿O vamos a ir como muchos de nosotros rompiendo? Nos declaramos hijos de Dios, pero no nos comportamos como hijos. Como el padre de familia habla con su hijo y le dice, hijo, póngase esto, vamos a tal lugar. Hijo, no vaya a tal lugar. Hijo, esto no lo va a hacer. Hijo, quédese aquí. ¿Qué tal padre que le toque un hijo que no le haga caso en nada? ¿Qué tal padre que le toque un hijo que vaya en contra de lo que usted dice? ¿Cómo se sentiría usted? ¿Cómo se siente Dios con nosotros? Que Él quiere ser padre y nosotros debemos de ser hijos. Isaías 46:9, Dios habla nuevamente y dice, Isaías 46:9, acuérdense de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era. Acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y no hay nada, no hay semejante a mí. Que llamo desde el oriente el ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Así habla Dios. Su manera de hablar es con propiedad, como aquel que es dueño y soberano de todo. Y aunque no lo demostremos así, Dios es dueño de nuestras vidas. Nuestro futuro, aún podemos decir nosotros, yo lo forjaré de esta manera. Déjeme decirles que si Dios decide forjarlo de otra manera, lo hará y nadie se lo va a impedir. Recuerdo esta semana, le voy a pedir a mis hermanos músicos que vayan pasando. Esta semana yo platicaba con una amiga. Estaba un poco pensativa por las diferentes situaciones en las que Dios no le había respondido. Ella decía, hablo con Dios y le pido a Dios que me diga algo y solo hay silencio de parte de Dios. Y estaba un poco, desconcertada con esto. Yo le di un consejo. Yo le dije que aceptara todas las cosas que habían en su vida, porque posiblemente eran cosas que Dios estaba permitiendo con un propósito o con un fin. Pero después de estudiar las Escrituras, me di cuenta que había un consejo antes de ese que yo debía haberle dado. Antes de decirle yo a ellas que solamente aceptara las cosas que pasaran en su vida, recordé que hay cosas en nuestra vida que son difíciles de aceptar. Hay cosas que son difíciles. No le podía decir, por ejemplo, debes de entender, porque ese sería de hecho un mal consejo, para que sepa, decirle, entender lo que Dios está haciendo en tu vida. Es difícil de entender lo que Dios hace en nuestra vida. La palabra de Dios dice, ¿quién podrá seguir las huellas del Señor? Es difícil. Entonces, yo después, meditando en esto, vi en la Escritura que el mejor consejo que podemos recibir nosotros de qué hacer cuando hemos hablado, hemos pedido de Dios una respuesta o una actuación y no la hemos visto, es la fe, es creer. Porque cuando uno cree, uno confía. ¿Se acuerda aquellos tiempos? Yo los recuerdo. Yo estaba en un trabajo en una ocasión, en mis primeros años de cristiano, todo era más tremendo.
Y cuando hablaban en el trabajo, van a hacer recorte. Ponete a las pilas porque tu puesto se puede ir en el recorte. Y yo me acuerdo que yo decía, hermanos, yo estoy tranquilo. Si estoy en esta empresa es porque Dios quiere que yo esté en esta empresa. Y si yo me voy de esta empresa es porque Dios quiere que yo me vaya de esta empresa. Así que estoy o me voy, que sea la voluntad del Señor. Yo andaba tranquilo. Pero eso lo hemos perdido. Debemos de saber que la fe nos ayuda a confiar en Dios, que todo lo que pasa en nuestra vida está en las manos de un Dios soberano, que Él tiene control y gobierna todo, nada se le escapa. Si una puerta se abre, gloria a Dios. Si la puerta se cierra, gloria a Dios. Esa es la fe y la confianza con la que caminamos. No andamos así, se me cerró la puerta, Dios mío, ¿dónde estabas? O cuando los discípulos estaban en la barca y levantan al Señor de los cielos, levantan al Señor de la barca, al creador del universo, y le dicen, nos vamos a ahogar. Ese es alguien que somos personas que no hemos entendido que Dios gobierna sobre la vida de toda persona. Y déjeme decirle que aunque hay circunstancias más difíciles de aceptar, usted me va a decir, hermano, aceptar la voluntad de Dios en algunas cosas es más allá, es cierto. Cuando perdemos a un ser querido, de eso se llenan los cuestionamientos a Dios cuando perdemos un ser querido. Cuando el tiempo pasa y sufrimos día a día. Pero el Espíritu Santo, Jesús, ¿qué le dijo? Es cierto que le dijo a los discípulos, no les toca a ustedes saber el momento en que Dios va a actuar, pero recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. El Espíritu Santo los va a consolar en medio de sus debilidades, en medio de sus tribulaciones. El Espíritu Santo los ayudará a seguir adelante. Recorremos la vida cristiana y obviamos, hermano, la soberanía de Dios, el control que Él tiene de todas las cosas. Dios actuará en el mejor momento correcto en nuestra vida. Nosotros necesitamos creerle a Dios, que lo que está pasando en nuestra vida, aunque no sea bonito o agradable, Dios lo sabe y Dios lo permite. El que confíe en eso será como José cuando estuvo en la cárcel, que pasaron los años y él sí tenía muchos argumentos para decir, no entiendo lo que Dios hace en mi vida, no sé, creo que Dios se durmió porque yo estoy en la cárcel y yo soy un buen cristiano. Pero Dios no se había dormido, no se dormía aquel que guardaba a Israel. Dios tenía un propósito grande con Josué. Mateo 6:10, último versículo. Piensa que cuando Jesús enseñó la oración no habló de esto. En una sola línea nos dejó algo claro. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así como es en el cielo, también sea en la tierra. Y eso es lo que Dios espera de nosotros, que digamos eso. Lo dijo Jesús. Jesús lo dijo cuando estaba en el monte Getsemaní. Él dijo, Señor, si puedes, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Póngase de pie ahí donde está, por favor. Póngase de pie. Y coincidentemente este mensaje de la soberanía de Dios, todos vimos en la noticia, se estremecieron con la caída de un vuelo, 77 pasajeros, entre ellos un equipo completo. Todo lo hemos visto en las noticias. Y mucha gente hizo comentarios en las redes sociales. Pero hubo uno que me llamó la atención. Hubo una persona que dijo, yo no sé por qué se cayó un avión lleno de deportistas. ¿Por qué no permitió Dios que se cayera un avión con narcotraficantes o de presos? ¿Por qué no permitió Dios que se cayera un avión con exconvictos? Sino que permitió Dios que se cayera un avión lleno de periodistas y de deportistas. Y no había mucha gente, nadie le respondió. Sin embargo, estaba leyendo las mismas noticias. Me llama la atención que hubieron personas que estaban invitadas a subir al vuelo, pero no subieron. Uno de ellos iba a subir al vuelo con su padre y ese día se le olvidó el pasaporte y no subió al avión. Esas tres personas se mostraron agradecidas con Dios
por la vida. Las personas que fueron rescatadas con vidas, igual también publicaron y dieron gracias a Dios porque les permitió vivir. Qué interesante es la soberanía de Dios. Mientras uno le cuestionan por la muerte, lo acusan de la muerte, otros le dan gracias a Dios por la vida. Pero así es la soberanía de Dios. Él sabe lo que hace, cómo lo hace y en qué momento lo va a hacer. Nosotros debemos de creer en Dios. Vamos a orar al Señor. Y quiero dejarle lo último. Un predicador dijo una vez: la oración no es un intento de hacer que Dios haga lo que yo quiera, sino la oportunidad de declarar su soberanía, su justicia y su majestad. Cierre sus ojos ahí donde está. Bendito Dios y Padre, en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús, hay un pueblo acá reunido. Si alguno de nosotros pudiera escribir una pregunta, una queja, si alguno de nosotros quisiéramos que Dios respondiera algo, alguno de nosotros, de los que estamos acá, quisiéramos que Dios actuara en algo. Quisiéramos que Dios actuara en algo en nuestra familia, en nuestras vidas. Quisiéramos que el sufrimiento se acabara. Quisiéramos que Dios actuara en la enfermedad. Quisiéramos que Dios transformara, que Dios se moviera. Queremos respuestas de parte de Dios. Queremos que Dios haga, que no sea apático. Y sé muy bien, mi Dios, que muchos de nosotros algunas veces no hemos recibido respuesta. Muchas veces, mi Dios, no has hecho aquello que hemos pedido en oración. Pero en esta noche entendemos que Dios es soberano. Él está en su trono y Él decide el momento y la oportunidad para hacer las cosas. Él sabe cuándo responder y cuándo no hacerlo. Pongo a tu pueblo y a tu iglesia en tus manos, mi Dios, para que con fe podamos aceptar tu voluntad, así como es en el cielo, también sea en la tierra. En el nombre de Jesús te lo pedimos, te agradecemos y nos ponemos, mi Dios, en tus manos, y en ti queremos confiar. En el nombre maravilloso de Jesús oramos. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor, hermano, ahí donde está. Dele fuertes palmas al Señor.